Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Es para mí siempre un verdadero placer, un privilegio el acompañarles domingo tras domingo en la exposición de la palabra del Señor, que es un tiempo tan importante, tan necesario, sobre todo en medio de esta pandemia que ya a punto estamos de cumplir un año desde que todo esto inició. Y por lo tanto necesitamos estar en contacto con Dios mediante su palabra y ser consolados por su palabra para sobrellevar esta situación y que en alguna manera el Señor pueda mitigar en nosotros el efecto que ha producido el distanciamiento. Como usted tal vez percibió la semana pasada, comenzamos una nueva serie de sermones. Esta nueva serie se llama Revisión. Queremos poner nuestra iglesia bajo los ojos de Jesús para que usted y para que yo volvamos a descubrir, volvamos a repasar cuáles son los principios que le dan un norte al trabajo de nuestra Iglesia Presbiteriana de Concepción, en particular como una expresión tangible de la comunidad de discípulos que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la semana pasada comenzamos hablando acerca de la misión y la visión de la Iglesia Presbiteriana de Concepción y cómo ella estaba profundamente enraizada en nuestra comprensión también de la Gran Comisión. Y también hoy día entonces vamos a avanzar hacia un segundo aspecto, un segundo tópico que nos parece sumamente importante destacarlo. Y tiene que ver con nuestra visión de ser una familia de fe y de acogida. Esto es sumamente importante para nosotros porque vivimos en un contexto en el que somos invitados constantemente a mirarnos solamente a nosotros mismos. Vivimos en una sociedad altamente individualista, en una sociedad altamente consumista que constantemente nos invita a ver el mundo de una manera autocentrada, como todo puede servir para mi propio beneficio y, por supuesto, eso ha afectado la manera en que las personas también perciben su relación con la iglesia. Así como nuestra mentalidad ha sido moldeada por la cultura hacia una mentalidad consumista, ello también ha afectado la manera en que nosotros vemos la iglesia de una manera también más consumista, más autocentrada. Y no quiero generalizar, por supuesto, ninguna generalización es buena, pero no son pocas las personas que perciben la iglesia como un elemento de consumo, un elemento o un lugar en donde ellos pueden verse servidas, verse o sentirse amadas, o un lugar en donde esperan ser bendecidas. Y si nosotros vamos al Evangelio, vamos a descubrir que la noticia de salvación tiene que ver con que Dios nos amó de tal manera que decidió entrar en la historia a través de la persona de Jesús para probarnos su amor entregándose en la cruz y pagando la deuda que teníamos con Dios. Entonces lo que vemos es que Dios toma la iniciativa de conectarse con nosotros por amor, porque nosotros éramos incapaces de conectarnos con Dios por nosotros mismos. Entonces, cuando descubrimos y nos encontramos con el amor de Cristo, este amor manifestado por Dios a través de su Hijo en la cruz nos libra de las consecuencias eternas y temporales del pecado. ¿Para qué? Para revertir los efectos del pecado en nuestra vida. La redención en Cristo Jesús revierte los efectos del pecado en nuestra vida, los mitiga, los reorienta y por lo tanto, si una característica general de la cultura en la que nosotros nos desenvolvemos es apuntar hacia el individualismo y hacia el consumismo, la redención en Cristo Jesús transforma nuestras motivaciones para que usted ya no perciba la iglesia también desde esa mirada cultural, sino que también su mente pueda ser transformada para que hoy día usted perciba la iglesia desde la óptica bíblica. Ya no de manera autocentrada, individualista y consumista. El Evangelio de Cristo Jesús nos redime y revierte los efectos del pecado, para que en la comunidad de discípulos nosotros comprendamos que el Señor nos mandó a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Nos mandó a animarnos, a amarnos, exhortarnos.
y acogernos unos a otros en el amor del Señor. Y ese es el título de esta predicación, ¿no? Acogiéndonos los unos a los otros. Nuestra visión como iglesia es querer ser una familia. Lo dijimos la semana pasada. No somos un club social, no somos un club deportivo. Nuestros intereses no están en cosas pasajeras ni secundarias. Nos une el insuperable amor de Cristo Jesús y hemos sido llamados a ser una comunidad comprada por la sangre de Cristo para amarnos entrañablemente, recibirnos y acogernos unos a otros. Queremos que usted descubra en esta iglesia una familia con personas en las que puede confiar, contar y con la que puede también desplegar su servicio en el reino de los cielos, acogiéndonos, amándonos, siendo una familia de fe. Para allá queremos encaminar nuestra iglesia y es muy importante que usted lo sepa para que pueda también aportar en este propósito. Porque hay dos principales actitudes en esto, querido hermano. Por un lado, podemos llegar a la iglesia diciendo, ok, pruébenme que ustedes son una familia de acogida y recíbanme para que yo me sienta cómodo. Esa es una opción. Y está bien, queremos generar esos espacios de acogimiento sincero, honesto y verdadero. Pero en realidad mi desafío para ustedes hoy día tiene que ver desde la óptica contraria. Es cómo ustedes, queridos hermanos que están conectados a nuestra iglesia, que son miembros de ella o que aún están en un proceso de hacerse miembros, pueden llegar el día de mañana, cuando ya nos podamos volver a reunir, Dios mediante falte poco para eso, y pueden decir, ¿cómo yo puedo aportar para hacer de esta iglesia una verdadera familia de acogida? ¿Cómo yo puedo poner mi granito de arena? ¿Cómo yo puedo poner mi voluntad para que el día de mañana las personas que se conecten con esta congregación puedan sentirse realmente acogidas, amadas y consideradas? ¿Nota la diferencia? En la primera opción, la visión de la iglesia es una visión autocentrada. ¿Cómo pueden servirme a mí? En la segunda está el desafío bíblico de ver la iglesia de manera otro-centrada, como yo puedo tomar esta visión bíblica, materializarla para el beneficio, el cuidado y el amor de otras personas. Ese es el desafío que nosotros queremos plantearles hoy día. Y para eso vamos a leer en el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, desde los versículos 23 al versículo 25, que dice así, va a aparecer ahora en su pantalla. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este texto, en general, la epístola de los Hebreos fue escrita por un autor que para nosotros sigue siendo desconocido a pesar de las muchas especulaciones que hay sobre el tema. Y en realidad no es un tema de relativa importancia para nosotros respecto del propósito que queremos alcanzar. Lo que sí es importante considerar es que el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, le escribe a un grupo de personas específicas que eran judíos, que se habían convertido al cristianismo, pero que estaban atravesando momentos de desánimo espiritual. Entonces yo quiero que usted vea cómo la palabra del Señor nos habla también a nuestra realidad. En aquel momento, esta comunidad de discípulos que se habían convertido desde el judaísmo al cristianismo, estaban atravesando momentos de desánimo. Yo le pregunto a usted tal vez, si en su casa esta pandemia, respecto de su espiritualidad y respecto de su conexión con la iglesia, ¿no le ha traído también algo de desánimo? Y si así ha sido, querido hermano, déjeme decirle que es algo absolutamente comprensible
que por causa de las circunstancias que estamos viviendo, nuestra fe y nuestra conexión con la iglesia haya entrado en alguna especie de crisis que haya generado desánimo en nuestro corazón. No es malo reconocerlo, no es equivocado reconocer que la pandemia nos ha afectado espiritualmente. Lo que sí puede ser nocivo para su espiritualidad es que usted no esté dispuesto a hacer algo para revertir ese efecto en su corazón. Más aún cuando delante de la palabra del Señor somos desafiados a no permanecer en el desánimo espiritual. Porque lo que hace el autor de Hebreos con los judíos desanimados de aquella época es decirles cómo pueden revertir en ellos esta situación. Y hay tres elementos que nosotros vemos en este texto que nos pueden ayudar a entender cómo hoy día podemos abrazar esta visión de ser una familia de fe y acogida para revertir también ese posible desánimo al que todos nos hemos visto expuestos por causa de los efectos de esta pandemia. Entonces preste mucha atención, porque lo primero que nos dice el autor de Hebreos es que para que nosotros podamos sobreponernos al desánimo espiritual y avanzar en el objetivo de ser una familia de fe más acogedora, es que tenemos que en primer lugar mantenernos firmes. Mantenernos firmes. Esta expresión en el original, que para nosotros se traduce en dos palabras, mantener firme, en realidad es una sola palabra en griego, un verbo. Y este verbo es katekomen. Katekomen. Y me atrevo a comentarlo porque para aquellos que tenemos más raigambre presbiteriana, ¿cierto? Aquellos que somos presbiterianos desde la cuna, tal vez nos hemos aprendido a familiarizar con esta palabra katekomen, porque ocupamos esta palabra para preparar a nuevos miembros. Antes, cuando yo era adolescente, tuve que participar de la clase de catecúmenos. Y catecúmenos viene de esta expresión en griego, katekomen. Y probablemente algunos de ustedes jamás han oído esa palabra antes en su vida, porque a diferencia de yo o otras personas que crecieron en la iglesia presbiteriana, usted no lo hizo y creció en otro contexto eclesiástico. Y está bien, eso no es algo malo. Entonces, ¿qué son los catecúmenos? ¿Y por qué ocupamos esta palabra? Bueno, en el sentido de la palabra en griego, literalmente significa aquellos que se afirman o aquellos que se apegan. Eso significa ser un catecúmeno. Alguien que se afirma o alguien que se apega. Entonces, la clase de catecúmenos, que hoy día en nuestra iglesia aquí presbiteriana en Concepción ya no se llama clase de catecúmenos, le cambiamos el nombre por discipulado, es una clase en donde participaban aquellas personas que, queriendo hacerse miembros de nuestra iglesia, debían primero afirmar su fe en las convicciones propias de nuestra denominación presbiteriana. Entonces, era la clase para aquellos que, habiendo tomado la decisión de seguir a Jesús, siendo conmovidos por el Espíritu Santo, aún debían conocer o aún debían profundizar mayormente en las enseñanzas de Jesús, para también de esa forma fortalecer su fe y fortalecer su carácter. Lo que buscaba esta clase es que las personas que tenían el deseo de hacerse miembro echaran raíces más profundas en su fe y se apegaran más a su fe. Entonces piense esto. El autor de Hebreos nos dice que delante del desánimo que nos puede rodear a causa de las circunstancias que estamos viviendo, él nos está invitando a no dar pasos hacia atrás. El autor de Hebreos nos dice, si usted está atravesando algún problema o tiempos de desánimo en su vida, no dé pasos hacia atrás, sino que dé pasos hacia adelante. Apéguese firmemente a lo que usted ha aprendido. Apéguese firmemente a los valores que le fueron enseñados mediante el Evangelio de Cristo Jesús.
Esos valores tienen mucho que ver con lo que profesamos, con lo que confesamos. Y es por eso que nuestras confesiones de fe, es por eso que nuestras declaraciones de fe son tan importantes para nosotros, porque ellas también de alguna manera definen lo que somos como discípulos de Cristo. En medio del desánimo, a lo que usted debe apegarse firmemente y mantenerse firmemente es a lo que confesamos. Así uno se apega a la fe, manteniéndose firme en lo que profesamos, en lo que confesamos. Y esa palabra profesión, que aparece ahí también en el texto, en griego es homología, que significa literalmente un discurso en común. Un discurso en común, una única confesión, un único credo. En momentos de desánimo espiritual, entonces apéguese a las declaraciones de fe que tenemos como comunidad de discípulos. Y es por eso que nos transformamos en una familia. Porque transformándonos en una familia, derribamos muchas de las barreras secundarias que nos separan, manteniéndonos firmes en la comunión, porque tenemos una declaración y una confesión de fe que nos es común, que es muchísimo más importante, que es creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, siendo algo que es mucho más importante, que nos mantiene unidos, que cualquier otra diferencia secundaria que nos pueda separar. ¿Cuándo se hace posible esto? ¿Cuándo se hace posible manifestar esta firmeza en la fe? Bueno, cuando domingo a domingo, a pesar de que hoy día lo estemos haciendo a través de la pantalla, nos reunimos a leer la Biblia juntos. A leer la Biblia juntos. Cuando cantamos juntos las mismas alabanzas y los mismos himnos, aunque no estemos presencialmente juntos, aunque no estemos escuchando la voz de nuestros hermanos que también están cantando, sí poder entonar en las mismas alabanzas, sabiendo que ese numerito que aparece arriba en la pantalla, o creo que a este lado está, ¿cierto? Donde dice cuánta gente está conectada, o si nos está siguiendo por YouTube, abajo dice cuántas personas lo están viendo. Con esas personas usted está cantando y leyendo las mismas cosas, para producir en alguna manera una homología, un discurso en común que nos une, porque no vivimos en una iglesia que está orientada hacia lo individual, a pesar de que la cultura nos empuja para allá. Queremos ser una iglesia que vive lo colectivo de manera intensa, que vive la comunidad de manera profunda, porque entendemos que esa es la forma en que Dios quiere y que Jesús quiere que seamos iglesia. Hacemos esto cuando oramos en conjunto, cuando recitamos nuestros credos o nuestras confesiones de fe históricas, cuando reafirmamos juntos nuestra fe. ¿Cómo es eso de que esta profesión de nuestra fe comunitaria puede traer ánimo cuando está flaqueando mi fe? Y dejé mostrar o confirmar este punto desde una óptica un poco más práctica. Uno de los grandes problemas que tenemos en esta cultura tan individualista y consumista, en la que muchos cristianos han caído, es que hay muchas personas que se conectan, y aquí no voy a decir ninguna mentira, pero hay muchas personas que se conectan para oír un sermón que les sirva o que les guste, porque más encima hoy día hay una mayor oferta, ¿sí? Hoy día, como nos estamos conectando virtualmente, yo escuchaba la reflexión de un presbítero hace un tiempo atrás, que decía que hoy día uno entra el día domingo en la mañana y es como entrar a un pasillo del supermercado, en donde usted tiene en los estantes distintas iglesias que ofrecen distintos productos. Entonces usted puede, con un solo link, pinchar cuál le gusta más. Querido hermano, si bien el hecho de que nos estemos congregando y conectando virtualmente no es algo malo en sí mismo, sí debemos evitar caer en los vicios que esto puede producir. Seguimos siendo una iglesia que debe mantenerse unida y firme a lo que cree, a lo que confiesa.
Y para eso debemos entonces seguir considerando la importancia de estar conectados y de participar no solamente de la predicación, sino que también de toda la liturgia que es presentada para que usted pueda celebrar un culto en su casa, para que usted pueda celebrar un culto al Señor en su casa. No lo podemos celebrar acá, porque no podemos juntarnos todavía, pero sí podemos celebrar ese culto en casa y en conexión con el resto de nuestros amados hermanos, que en ese mismo instante también están leyendo los mismos textos bíblicos y cantando las mismas alabanzas. Ahí existe entonces homología. Ahí existe un discurso en común. Ahí se manifiesta de manera tangible también nuestra expresión de ser familia. Es por eso que no solamente debemos enfocarnos en buscar la predicación. Y probablemente más de alguno de ustedes hoy día esté escuchando esta predicación sin haber participado en la liturgia. Y yo quiero decirle, querido hermano, con mucho amor, que eso puede traer severas complicaciones a la salud espiritual de su corazón. Porque no se trata solamente de escuchar la predicación y la palabra de Dios. Eso es importante, no le quepa duda alguna, no estoy diciendo lo contrario, eso es muy importante. Sin embargo, así de importante como es escuchar la palabra del Señor, es importante tener comunión con el resto de los santos. Sí, pero pastor, no veo a mis hermanos, pero participar en el mismo horario, con las mismas oraciones, las mismas alabanzas, sí puede mitigar en nosotros el efecto que ha producido la pandemia por causa del distanciamiento obligado al que hemos tenido que someternos. Entonces, el primer desafío para enfrentar el desánimo en nuestro contexto es mantenernos firmes en nuestra confesión, en nuestras confesiones comunitarias de fe. Pero también, vamos a avanzar en el texto, es considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Mire, considerándonos los unos a los otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Entonces, segundo elemento, primero, mantenernos firmes, catecomen, catecomen y homología, ¿sí? Son dos palabras, conceptos que esperamos que pueda ir incorporando también en su corazón y entendiendo lo que significan. Pero también aquí, en este verso, todo está ligado a lo anteriormente dicho por esta partícula aditiva, ¿cierto? Que es y. Es decir, que el momento de la confesión comunitaria de nuestra fe es muy importante para renovar constantemente nuestra fe. Sin embargo, no es suficiente. Ya se lo había dicho anteriormente, porque confesar juntos la fe es el primer paso y que abre la puerta para lo siguiente. Abre la puerta para tener relaciones sinceras, necesitando del otro. Ahí radica la importancia que le dábamos cuando nos reuníamos al cafecito después del culto. Porque ese era el momento en que podíamos considerarnos unos a otros. El consumista venía, participaba, le gustaba, sí, qué bonita alabanza, qué bueno el sermón, no, este domingo no me gustó tanto, no importa, me voy. No, considerarnos unos a otros es venir a sostener relaciones con aquellos que son también discípulos de Cristo y hermanos nuestros. Ahí radicaba la importancia de tomar un cafecito después del culto, compartir una galletita. Y eso es precisamente algo que lamentablemente no hemos podido estar haciendo últimamente por causa de nuestras circunstancias. Sin embargo, no por causa de nuestras circunstancias, ello ha dejado de ser un valor que queremos incorporar en el carácter de cada uno de aquellos que se conecta y se hace miembro de nuestra comunidad. El considerarnos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y es por eso que en este punto es importante profundizar un poquito más en el significado de la palabra considerar. Lo vamos a hacer en 3 niveles. Considerar significa percibir, conocer y entender. Que parecen sinónimos, pero no lo son tanto. ¿Ya? Considerar a otro
y transformarnos en una familia de acogida se manifiesta en 3 niveles: percibir, conocer o entender. Entonces, ¿qué significa percibir? Percibir es precisamente el hacer notar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué duda cabe que en algún momento de su vida, en algún contexto social, usted ha querido o ha sido empujado a pasar desapercibido? Es decir, que nadie note mi presencia. Ojalá nadie sepa que estoy aquí. Bueno, eso es precisamente aquello que en los ojos de Jesús nuestra iglesia no debe ser. Nosotros no debemos ser una comunidad en que las personas pasen desapercibidas, en donde no seamos capaces de notar a aquellas personas que quieren de alguna manera conectarse con nuestra comunidad para conocer más del Señor. Y eso se logra mediante una mayor sensibilidad. Sensibilidad. En percibir, en a veces levantar nuestra vista, en no tener nuestra vista tan pegada, ¿cierto?, ahí en el teléfono, pensando que estamos conectados con la gente, levantar nuestra vista y ver quién está a nuestro alrededor. Evidentemente, a través de la pantalla es difícil que usted pueda percibir quiénes más están siguiendo este culto. Yo me refiero a que esto no lo debemos perder cuando el Señor nos permita volver a este lugar. Porque si queremos seguir siendo una familia de fe, debemos entonces seguir practicando la sensibilidad para percibir al otro. Y fíjese, ese es el primer nivel, o la primera expresión, pero además de percibir, tenemos que también aprender a conocer. A conocer. Y conocer es ir más allá de hacer notar la presencia, y demanda un interés genuino por acercarnos a aquellas personas para conocer sus historias. Para conocer sus historias y no juzgar a las personas meramente por las apariencias. Eso, el conocimiento genera eso en una iglesia. Se derriban los prejuicios y uno puede por fin conocer a las personas en lo que son y por lo que son, y no por lo que yo creo o por lo que aparentan. Es conocer, es interesarnos en las historias, es interesarnos en las personas para hacer de ellas piezas importantes de este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el cual Dios nos llamó a estar conectados. Es percibir, es conocer, pero también es entender. Entender a las personas. Conocerlas, pero también entenderlas. Es escuchar sus historias para que logremos entender mucho mejor por qué las personas a veces son como son. Es conocer, y podemos también ocupar esta otra expresión, ¿cierto? Es ponernos también en sus zapatos. Es fácil juzgar al otro, es fácil juzgar a la otra persona desde esta vereda, pero si soy capaz de ponerme en sus zapatos, de sentir lo que está sintiendo, entonces puede que mi perspectiva de aquellas personas sea muy distinta o pueda cambiar. Y tenemos que darnos esa oportunidad de no seguir relacionándonos desde la óptica cultural con relaciones consumistas y autocentradas. En los ojos de Jesús, esta iglesia debe ser una iglesia que procure relacionamientos empáticos, en donde podamos ponernos en los zapatos del otro para derribar nuestros prejuicios y generar relaciones profundas y sinceras, porque recuerde, lo que nos une no son cosas superficiales, no son intereses secundarios. Lo que nos une es el insuperable amor de Cristo Jesús. Y es allí entonces donde yo debo aprender a practicar la empatía para entender a quienes son mis hermanos. Claro está, querido hermano, que en la iglesia uno difícilmente se va a poder hacer amigo de todas las personas. Pero el desafío no está en ser amigo de todas las personas, sino en que seamos hermanos en la fe, que no se juzgan, que no se apuntan con el dedo, que no se engañan, sino que se consideran y que se estimulan al amor y a las buenas obras. Eso es el desafío que presenta en segundo lugar el autor del libro de los Hebreos.
Entonces, resumiendo, mantener firme en nuestra confesión comunitaria es sumamente importante para lidiar con el desánimo en la fe. Pero a eso también debemos sumarle que debemos relacionarnos con otras personas, aprendiendo a ser sensibles de tal forma que percibamos, conozcamos y logremos entender mediante la empatía a las otras personas para motivarnos mutuamente, para acogernos mutuamente. Por lo tanto, la conclusión lógica del autor de Hebreos es lo que sigue en el versículo 25, que es el tercer punto de este sermón. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero pastor, estamos en pandemia, ¿cómo nos vamos a congregar? Bueno, quizás es bueno que ya mencionemos que el consistorio de la Iglesia ha diseñado un plan, o ha aprobado en realidad un plan de regreso a las actividades presenciales. No se preocupe, siguiendo todas las normas sanitarias a partir de la fase 3. ¿Cuándo se dará eso? No lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Nosotros solamente ya estamos preparados para que cuando se permita lo podamos implementar responsablemente, porque sabemos que el tercer punto que mitiga o detiene el desánimo espiritual y que de alguna manera alimenta nuestra visión de ser una familia de fe y de acogida es congregarnos, es no dejando de estar juntos. Hermanos, no podemos seguir perdiendo intencionalmente, porque hoy día estamos obligados, pero intencionalmente a perdernos este momento. Es tiempo de que entendamos que el día domingo es el día del Señor. Es el día que ha sido separado para la alabanza de su nombre. Pero Dios quiere que no seamos personas influidas o marcadas por la cultura de lo individual con relaciones autocentradas. Que nuestra adoración a Dios pueda manifestarse de manera comunitaria, percibiendo la importancia de este momento, no como un momento opcional en la vida, sino como algo esencial en nuestra espiritualidad. Entonces pregúntese lo siguiente: ¿por qué caemos en el desánimo? ¿Por qué comenzamos a cuestionarnos si vale la pena seguir siendo un discípulo de Cristo? ¿Por qué cuando usted deja de participar en la homología, ¿cierto? En el discurso común, cuando usted deja de participar de la confesión comunitaria y entonces comienza a perder contacto con los hermanos y entonces deja de conocerlos y deja de ser animado por ellos o pierde la oportunidad de animar a otros en eso, es ahí entonces cuando comienza a sucumbir nuestro ánimo espiritual? Y eso es probablemente lo que ha sucedido en medio de esta pandemia. Fíjense que conversaba con un pastor, un colega, amigo, que él estuvo leyendo algunos documentos y algunas personas, yo espero que estén profundamente equivocadas, pero algunas personas ya están diciendo que posterior a la pandemia, muchas personas se van a acostumbrar a vivir una espiritualidad de lo digital. Se acostumbraron a vivir una espiritualidad en lo digital, conectándose virtualmente. Y eso sería un grave error. Eso sería un grave error. Considerar que lo virtual puede subsanar y llenar la necesidad de congregarme y estar juntos con mis hermanos, con otros discípulos de Cristo. Porque lo virtual no reemplaza lo que nos hace falta. Porque lo virtual puede generar también desánimo espiritual, porque lo virtual puede generar también desconexión. Lo virtual también puede generar una fe individualista y meramente consumista. Entonces, el autor de Hebreos señala que debes parar de convertir el tiempo de conexión con tus hermanos para alabar al Señor junto con ellos en un tiempo opcional. Y debes transformar este tiempo en algo esencial para mantener viva la esperanza, como algo esencial para renovar tu vida delante del desánimo.
para comprobar que hay otros hermanos tuyos que también están atravesando por luchas, por pruebas, y para que, como dice el texto, podamos alentarnos unos a otros, manifestando esta característica que tanto anhelamos de ser una familia. Algunas conclusiones que extraigo de este texto es que si Hebreos dice esto, de la forma en que lo dice, es porque los desiglesiados, o aquellos que no consideran importante congregarse en una iglesia, ya existían desde el siglo I. Así que todas esas personas que hacen gala en Facebook de que ellos no necesitan la iglesia, nada nuevo bajo el sol, existen desde que la iglesia es iglesia. Y no por eso no dejan de estar profundamente equivocados en su visión. Lo segundo es que la profesión comunitaria de la fe, ¿cierto?, lo que hemos tildado como homología, sumado al relacionamiento, son factores irrenunciables en nuestro camino como discípulos de Cristo. Factores irrenunciables. No puedo renunciar a la confesión comunitaria, cantando, orando y escuchando la predicación. Tampoco puedo renunciar al relacionamiento. Ambos son factores esenciales para desarrollar y desplegar nuestra fe en Cristo Jesús. Si usted sigue a Jesús, necesita tener una comunidad. Si usted sigue a Jesús, necesita conectarse con la familia de Dios, porque allí se ejercita la homología y el relacionamiento. En ese lugar, no sentado en el living de su casa viendo el sermón desde YouTube, que por ahora es lo que tenemos. Pero no se acomode. No crea que esto va a ser para siempre, no lo va a ser así. Finalmente, el texto dice, exhortándonos los unos a los otros. Y este verbo en griego, una palabra fantástica que es parakaleo. Parakaleo, este verbo significa literalmente llamar a alguien y ponerlo al lado mío. Eso es parakaleo. Tomar a alguien y ponerlo al lado mío. Entonces, cuando usted observa que alguien que conoce ha dejado de conectarse a la iglesia, o tal vez usted hace tiempo que no sabe de él, ¿qué será de este hermano? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará su situación actual? Lo que debemos hacer como discípulos de Cristo es llamar a esa persona a nuestro lado. Eso significa exhortar. ¿Sí? Exhortar no significa que la voy a llamar para retarla, ¿sí? Porque a veces pensamos que exhortar es como retar a alguien. No necesariamente en un énfasis negativo, es llamar a alguien y ponerla a nuestro lado. Es decir, ¿sabes qué? Hace tiempo que no sé de ti, te echo un poco de menos. Y conversar. Y ponernos al día. Y estimularnos mutuamente. Y soñar con el día en que podamos volver a encontrarnos y abrazarnos y estar juntos y alabar al Señor en comunidad. Hoy día a esas personas tal vez no podemos invitarlas a tomar un café y compartir juntos. Tenemos que mantener la distancia por ahora. Pero eso no quita el hecho de que podamos ocuparnos emocionalmente también de sus necesidades. Este verbo, parakaleo, es también utilizado por el apóstol Juan para referirse a la acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo constantemente nos llama a su lado, nos pone a su lado. Parakaleo. De hecho, por eso Espíritu Santo, cuando se habla del Consolador, la palabra que se utiliza en griego ahí es parakleto, que es parakaleo en sustantivo. Entonces, cuando vivimos bajo la constante influencia del Espíritu Santo, Él entonces nos impulsará a acercarnos a las personas que nos rodean y nos podrá utilizar eventualmente como instrumentos para exhortar, para animar y para acoger a otras personas que están a nuestro lado. Y el texto termina diciendo, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, menos cuando sabemos que aquel día se acerca. ¿Y a qué día se refiere? Al día en que Cristo vuelva, al día en que Cristo regrese,
Con esto, el autor de Hebreos nos señala que no debemos cambiar el momento de confesión comunitaria y el momento de exhortación mutua por cualquier otro momento de futilidad, por cualquier otro momento de alguna acción secundaria. Principalmente porque se acerca el día en que Jesús manifestará su presencia para consumar su reino de victoria y llamar a ese reino a quienes son su familia en la fe. Le dejo 3 desafíos para pensar y practicar. Y con eso terminamos. Primero, ¿cuál es tu actitud frente a los momentos de adoración comunitaria? Ya sea en el momento en que nos congregamos o ahora de manera virtual. ¿Cómo está tu actitud frente a estos momentos de adoración comunitaria? ¿Cuántas veces no hemos venido tal vez a este espacio virtual y nos hemos distraído con otras cosas? Porque hemos llegado a considerar que este espacio en realidad no es tan importante. Considere que el culto al Señor no solo es escuchar la predicación del pastor. El culto al Señor es algo que comienza desde el preludio hasta la bendición. Y todo eso lo podemos disfrutar en comunidad estando conectados al mismo tiempo, en diferentes lugares, pero al mismo tiempo, con quienes son nuestros hermanos en la fe, quien es nuestra familia espiritual. Y por qué no, de pronto aprovechar para dejar abajo en Facebook o en YouTube algún saludo. Algunas personas lo hacen. Algunas personas dejan sus comentarios, dejan sus saludos. Eso de alguna manera hace viva la comunión, porque nos podemos ver y nos podemos considerar unos a otros. En segundo lugar, ¿en qué momentos de tu vida abres espacio para la consideración y el estímulo a otros? ¿O caíste en el juego moderno de la vida autocentrada, individualista y consumista? Si has hecho de este tiempo un espacio para solamente venir y consumir algún producto, sin querer relacionarte con nadie, déjame decirte entonces que no estás viviendo la iglesia como Jesús quiere que vivas la iglesia. Y es por eso que esta iglesia tiene como visión transformarse y llegar a ser una familia de fe y de acogida. Porque queremos ser tu familia y queremos que te conectes con nosotros, que te sientas amado por nosotros, pero que también sirvas a otros en el contexto de esta comunidad. Y en tercer lugar, ¿existe alguien que hace tiempo no ves conectado a las actividades de la iglesia y que tal vez deberías contactarlo? ¿Hay alguien con quien tú compartías habitualmente en la iglesia y que hoy día no lo has podido ver por causa de las circunstancias? Amigos, familiares, personas que tal vez en este lugar se sentaban al lado tuyo y que no has podido hablar con ellos porque no se te ha ocurrido y los dejaste sencillamente de ver. ¿Qué haremos en relación a eso? ¿Qué harás en relación a eso? Te desafío. Toma tu teléfono, abre WhatsApp, llama por teléfono, manda un mensaje por Facebook, manda un mensaje privado por Instagram. Hoy día no hay excusas para mantenernos conectados, más que la sola indisposición de nuestro corazón. Que el Señor tenga misericordia, que nos ayude a mantener viva esta visión de ser una familia, para que cuando esta infame pandemia se acabe, ojalá a mediados de año y podamos volver a congregarnos, nos reencontremos como una gran familia para fundirnos en un abrazo de adoración a Dios. Así es como Dios quiere que seamos iglesia. Te invito a que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración final. Padre Celestial, te alabo y te bendigo porque tú eres bueno y misericordioso. Porque tu palabra no nos puede dejar indiferentes y ella hoy día nos ha traído un desafío muy concreto a nuestra vida. Nos ha desafiado, Señor, a dejar la comodidad y también, Señor, no acostumbrarnos a vivir la iglesia de esta manera.
Hoy día nos incomoda, Señor, para que realmente sintamos el peso de no poder estar en este lugar congregados, juntos, amándonos, Señor, hablándonos, considerándonos, acogiéndonos unos a otros. Señor, perdónanos si nos hemos acomodado. Perdónanos, Señor, si incluso hasta hemos llegado a decir que esta forma de iglesia nos gusta más que la anterior. Ten misericordia de nosotros y anímanos, Padre. Pon a tu Espíritu Santo en nosotros para que nos convenza de ese pecado, Señor. Nos invite a arrepentirnos, Señor, y anhelar realmente el día en que podamos reencontrarnos y abrazarnos con nuestros hermanos para seguir siendo esa familia de fe y de acogida que tú quieres que seamos, Señor. Bendice a cada familia que está ahí en sus hogares. Cuida de ellos, Señor. Aliméntalos en la fe y hazles sostenerse por un tiempo más, Señor, hasta que podamos volver a encontrarnos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana. Llámense, háblense por WhatsApp, déjenos un mensaje aquí en los comentarios, o si está en YouTube, si está en Facebook. Y cualquier necesidad que tenga, por favor, no dude en contactarse con nosotros, ¿sí? Vamos a orar, vamos a recibir la bendición del Señor. Luego de eso le invitamos a que siga viendo el video para que se entere de cuáles son las actividades que ya están empezando a retomarse en nuestra iglesia. Como por ejemplo, hoy en la tarde se reinician las actividades de los jóvenes a través de los cultos de Misión Reforma. Así que no se pierda lo que hemos estado preparando con mucho cariño para que usted se mantenga conectado con su iglesia. Incline su rostro. Vamos a orar. Y ahora que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el amor de Dios nuestro Padre que habita el cielo y la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, con sus familias, pero también con todo el pueblo de Dios y con esta iglesia presbiteriana de Concepción en particular, desde ahora y para siempre. Amén.